A second biblical economic principle is El segundo principio bíblico de economía es: Christianity produces liberty, cristianismo produce libertad, which is necessary for economic advancement. que es necesario para el avance o el progreso económico. Now, in the Lord's Prayer, Jesus taught us to pray, En la oración que Jesús nos enseñó a orar, "Give us this day our daily bread." dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Now, for most of history, Ahora, por la mayoría de la historia, for most people in the world, para la mayoría de la gente en el mundo, and even for about 2 billion people still today, y aún para I'm sorry. and even for 2 billion people who are alive today, Y aún para 2.000 millones de personas que vivan hoy, this prayer is a literal prayer. hoy en día esa oración es literal para una cantidad grande de personas. That is, people have need. Lord, today, give me something to eat. Hay gente que hoy ora eso porque necesita decir: Señor, dame algo para comer Lord, hoy. give me daily food to eat. Señor, dame comida diaria para comer. And so this prayer really meant what it meant. This day, give me something to eat. Entonces, esta oración significa lo que significa hoy en día también. But with the birth of the United States a couple of hundred years ago, Pero con el nacimiento de América unos cientos de años atrás, this prayer was answered. esa oración fue contestada. Now, why is that? Ahora, ¿por qué? That's because Eso fue porque with the birth of the United States, a new era of liberty and prosperity came to mankind. Porque con el nacimiento de los Estados Unidos, una nueva era de libertad y prosperidad comenzó. That the people who founded America Que la gente que fundó los Estados Unidos were primarily Christians eran primeramente cristianos. that were a product of the Protestant Reformation. Ellos eran producto de la Reforma Cristiana. And when they came to start new colonies, Y cuando ellos vinieron a comenzar nuevas colonias, they carried the Bible with them. ellos llevaban la Biblia con ellos. The Bible in their own language La Biblia en su propia lengua. that they could read themselves. Ellos podían leerla de sí mismos. And they sought to build a new nation based upon those principles. Y ellos crearon una nueva nación basado en esos principios. Now, these people weren't perfect. Ahora, esta gente no era perfecta. They had problems. Ellos tenían problemas. They had challenges to deal with. Ellos tenían desafíos para con los cuales lidiar. But they had access to the one who gave them the right choices. Pero ellos tenían acceso al que les permitía hacer las mejores decisiones. The right economic choices. Las mejores decisiones The económicas. right choices in regards to how to build a nation and a Las government. mejores decisiones de cómo construir una nación y un gobierno. And primarily what they had Y primeramente lo que ellos tenían was the ability to live in Christian liberty. era la habilidad de vivir en una manera cristiana. Now, En una libertad cristiana. these people were not, any better than other people. Esta gente no era mejor que otras personas. They didn't necessarily work harder than, people back in Europe. No necesariamente trabajaban más duro que la gente en Europa. Though they did carry with them the Protestant work ethic, which is a key to any prospering economy. Pero lo que ellos sí tenían era la ética protestante del trabajo, lo que es clave para la prosperidad. But they carried with them principles of liberty. Ellos también tenían principios de libertad.
that were infused in the life of the nation. que eso iba a ser como eso iba a energizar la vida de una nación. And these principles of liberty, Y estos principios de libertad written in the Declaration of Independence, que uno puede ver que fueron escritos en la Declaración de la Independencia, even prevailed over the evil institution of slavery that had plagued man since the fall. de hecho, aún These principles even prevailed in ending slavery in America. de hecho, estos principios aún permitieron que la esclavitud se acabara en América. An institution that had existed since the fall of man thousands and thousands of years Era before. una institución que había existido aún había existido miles de años atrás, desde el comienzo de la creación casi. The most important factor in why nations prosper or not El factor más importante para que una nación prospere o no is how much liberty they possess. es cuánta cantidad de libertad ellos tienen o poseen. In America, En Estados the Unidos, gospel el evangelio liberated the heart of men. liberó el corazón del hombre. That led to freedom to worship, Y eso nos guió a la libertad de alabanza, freedom to create their own laws and live under them, la libertad de crear nuestras propias leyes y vivir por ellas, freedom to get an idea to create wealth or get an idea to build a business where you would benefit from the fruit of your labor. Eso les permitió tener libertad para crear su propio negocio y vivir por la labor hecha ahí. So liberty is more important than natural resources. Entonces, libertad es más importante que los recursos naturales. Type of soil, Es más importante que las semillas que tengamos. climate, or any other factor. Es más importante que el clima o cualquier otro factor. La Now, libertad. those other things have an effect, Esas otras cosas tienen efectos, but what is most important is how pero much lo liberty. más importante es cuánta libertad tenemos. Now, we have a great example of this in right now in our lifetime. Ahora, en esta época tenemos un ejemplo de esto. And that is what's been taking place in the last 70 years on the Korean Peninsula. Y eso es lo que ha estado pasando en los últimos años en la península de Corea. Because this story shows that liberty produces prosperity. Porque esta historia nos muestra cómo la libertad produce prosperidad. Now, some of you may have seen this satellite image of the Korean Peninsula at night. Algunos de ustedes han visto esta imagen satelital de la península coreana en la noche. In north part of Korea, La parte norte de Corea it's completely black. está completamente oscura. There's no lights. No hay luz. But look at the south. Pero miren el sur. It's lit up everywhere. Está iluminada casi en todas partes. Now these lights are just one indication of prosperity. Entonces, estas luces son una indicación de prosperidad. Now, the people who live on the Korean Peninsula La gente que vive en la península coreana had a common history for centuries and centuries. tienen una historia común por siglos y siglos. In the late 1800s, En el final de los 1800, some missionaries from America went to Korea misioneros de Estados Unidos fueron a Corea and began to sow the gospel. y empezaron a sembrar y plantar el And evangelio. those seeds began to grow. Y The esas fruit began to semillas grow. empezaron a crecer y los frutos In- empezaron a florecer. In 1907, Korea experienced a great revival. Y en 1907 Corea experimentó un gran avivamiento. What is today the capital of North Korea, Pyongyang, was the center of a lot of this great En revival. lo que es hoy en día la capital del
norte de Corea, Pyongyang, era el centro de este avivamiento. Well, a few years after this revival, the Japanese invaded Korea. Pero pocos días después de ese avivamiento, los japoneses invadieron Corea. And they began to oppress the people, especially the Christians. Y ellos empezaron a oprimir a los cristianos, especialmente empezaron a oprimir a la gente, especialmente a los cristianos. And so lots of these Christians began to flee into the little mountains they have all over. Entonces la mayoría de estos cristianos empezaron a huir a las montañas que tienen ahí. And began to set up little prayer mountains. Y ellos empezaron a crear unas pequeñas montañas de Where oración. they would secretly worship God. Y ellos empezaron ahí secretamente a adorar a Dios. Now at the end of World War II, Al final de la Segunda Guerra Mundial, you know, the Americans ustedes saben, and allies defeated the Japanese. los norteamericanos y los aliados ganaron o derrotaron a los japoneses. Now those in the north Entonces, surrendered to Russia, los del norte se rindieron a Rusia, communist Russia. rusos comunistas. The south surrendered to the Americans. Y el sur se rindió a los norteamericanos. And so the Americans promoted liberty and freedom among the people. Entonces los norteamericanos promovieron libertad en la gente. The communists restricted liberty. Los comunistas restringieron libertad. Now, in 1950, another war broke out, the Korean War. Y en 1950 otra guerra surgió, fue la between guerra de Corea. the communists in the north and the free Koreans in the south with America and other help. Entonces era una guerra entre las dos Coreas, la Corea comunista y la Corea libre. And after a couple of years, Y después de unos cuantos años, they decided, they made a decision, we'll end the war and keep this boundary right here between north and south. ellos decidieron que vamos a terminar la guerra dividiendo la península en dos, o el país en dos. In the south, they had great liberty. Y en el sur tienen una gran libertad. Christianity that had been underground for a long time began to flourish. El cristianismo que había estado subterráneo empezó a florecer. And has grown so greatly that the largest church in the world is in Seoul, South Korea. Creció y floreció de una manera tan increíble que hoy en día la iglesia más grande del mundo está en Corea del Sur. 750,000 members of the church Dr. Yonggi Cho started. 750,000 personas son parte o miembros de esa iglesia, de la iglesia del pastor Yonggi Cho. And churches sprung up everywhere. Y las iglesias están en todas partes. So many people were getting saved. Así que mucha gente está siendo salva. But Christians also started Christian schools. Pero también los cristianos empezaron escuelas cristianas. I've spoken at one of those Christian schools Yo he in South estado ahí Korea. enseñando en algunas de esas escuelas. They've started a Christian law school in South Korea. Ellos empezaron una escuela cristiana de leyes. Training lawyers from all over Asia, sending them back with a biblical view of law. Ellos han empezado a enseñar o instruir o capacitar abogados de todo el Oriente y los regresan con una perspectiva bíblica. They've got involved in business. Y ellos se han involucrado en negocios. I have a friend that he's a medical doctor, Yo tengo un amigo que es un doctor físico, but also a businessman pero también un hombre de negocios that has produced great wealth and riches. que produce gran riqueza. And he has financed sending out 2,000 missionaries. Y él
ha podido sostener y enviar 2,000 misioneros among many other things he's done. y muchas otras cosas que ha hecho. He sent missionaries to America. Él, de hecho, ha enviado misioneros a Estados A Unidos. friend of mine is a missionary from South Korea to America Y un amigo mío es misionero de Sur Corea en América, because they love America. porque ellos aman Estados We Unidos. sent them the gospel. Porque nosotros les enviamos And a ellos el evangelio. they don't want America to go down the road of socialism and Ellos no quieren secularism. por nada del mundo que Estados Unidos se vaya al socialismo o al secularismo. So they're working and praying. Y por eso ellos están orando And y trabajando. And the Christians have also got involved in government. Y los cristianos allá también se han involucrado en gobierno. About 40% of the legislature of South Korea are Christians. Casi el 40% de los legisladores de Corea del Sur son cristianos. And so Korea gives us a very important lesson. Así que Corea nos da una lección muy importante. It tells us that liberty produces prosperity. Nos dice que la libertad produce prosperidad. But that's not all the equation. Pero eso no es la única ecuación, el It único also factor. reveals that Christianity produces liberty. Pero eso también nos muestra que el cristianismo produce libertad. So Christian ideas, O sea, las ideas beginning cristianas, with transforming the heart of man, al comenzar a transformar el corazón del hombre, then flowing out and bringing liberty to every sphere of life, entonces florece a traer libertad en cada esfera de la vida. is essential for any nation to prosper and Eso es advance. esencial para la prosperidad de todas las naciones. And so South Korea has more material, intellectual, and spiritual assets than North Korea due to the growth of Christianity. Entonces Corea del Sur tiene más activos materiales, intelectuales, espirituales debido más que el norte de Corea. And so, you know, we must pray and work to introduce Christianity in North Korea. Por eso necesitamos orar y trabajar para llevar cristianismo al norte de Corea. And we need to get rid of the crazy loon who's in charge too. Y también tenemos que sacar de allá a ese lunático loco que está encargado de Corea del Norte. Kim Jong-un and his father Kim Jong-il Kim Jong-un y su padre Kim Jong-il. and his father Kim somebody else. I'm sorry. His Y su padre que es Kim Jong algo. they're all tyrants. Todos ellos han Who sido oppress the tiranos, people. opresores de la gente. And there's different ways to deal with tyrants that we can talk about later. En otra oportunidad podemos hablar de cómo trabajar So, en contra de tiranos. Remember, Christianity produces liberty. Entonces recuerden, cristianismo produce libertad And liberty produces prosperity. y libertad produce prosperidad. Christianity is the source of all the liberty that exists in the world. Cristianismo, cristiandad es la fuente de toda la libertad que existe en Either el mundo, directly or indirectly. directa o indirectamente. And hence is the source of prosperity Y in the esto world. es la fuente de la prosperidad. A third principle. El tercer principio, A Christian economy will flow from the heart of man outward. el cristianismo, la economía cristiana, el tercer principio es que la economía cristiana fluirá del corazón del hombre hacia afuera, de dentro hacia afuera. So Christianity produces internal liberty in man. Entonces el cristianismo, la cristiandad produce libertad interna en el hombre. And the internal change of heart that Christ brings El cambio interno del corazón de Cristo que Cristo trae produces Christian character produce carácter cristiano and Christian self-government, y autogobierno cristiano, which is necessary for an economy to que es be necesario prosperous. para que una economía sea próspera. Only Christianity changes the heart of man. Solamente la cristiandad, el cristianismo produce un cambio No en el other corazón del hombre. religion,
Ninguna otra religión, no other ideology ninguna otra ideología changes the heart. cambia el corazón. Only Christianity. Solamente el And plants cristianismo. the character and self-government a people need to prosper. Y planta en el corazón el autogobierno y el carácter cristiano que necesitamos para prosperar. And so Christian character and self-government produce a number of things. Entonces el carácter cristiano y el autogobierno producen una cierta cantidad de cosas. One, they produce people who will not steal. Produce gente que no robarán. Now, when there's a lot of theft, everybody is affected. Cuando hay mucho what is a lot of what? When a lot of theft takes place in your economy, everybody's affected. Entonces cuando hay mucha deuda o Everybody will be negatively affected because you will have to pay more money for the same thing. Ajá, entonces cuando hay algo malo en la economía, todo el mundo se va a ser afectado porque todos vamos a tener que pagar más dinero. You know, a study was done some years ago in the United States. Un estudio que se hizo hace unos años en Estados Unidos. It was concluded that businesses in the United States lost about $10 billion from theft from outside people. Mostró que how many $10 billion. que 10 billones de dólares se perdieron por robos. Pero they discovered that businesses lost $50 billion from theft by their own employees. Ellos encontraron que 50 billones de dólares se perdieron de los negocios por robo de los mismos empleados. And when businesses have things stolen from it, they have to raise the cost of what they sell to make up for that loss. Y cuando los negocios a los negocios pierden algo, ellos tienen que subir los precios para poder compensar. So everybody pays more. Entonces de esa manera todos when pagan people más steal. cuando la gente roba. But Christian character and self-government also produce people with a strong work ethic. Entonces el carácter cristiano y el autogobierno también produce personas con una fuerte ética de trabajo. So we as Christians should be the best workers there are. Por eso es que los cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores. We should be diligent. Tenemos que ser diligentes. Working every second. Tenemos que trabajar Being most cada segundo. productive. Tenemos que trabajar muy Honest. ser productivos y honestos. That same study El mismo estudio del que that le estaba discovered hablando, they lost 10 billion from outside, 50 billion from their own employees. ellos los mismos que descubrieron que se perdieron 10 billones de dólares de fuera de los negocios y 50 billones de dólares dentro de los negocios. They estimated that businesses lost $90 billion from lack of productivity of their employees. Ellos descubrieron que se perdieron 90 billones de dólares por falta de productividad de sus empleados. You know, came a little late to work. O sea, llegar un poquito tarde a Stayed a trabajo. little long at break and at lunch. O tomarse un poquito más de tiempo You know, en el descanso o en el almuerzo. You know, didn't work so hard on this project that they could O have. no trabajar suficientemente duro en este proyectico. And everyone's affected Todos al final by somos that afectados lack of productivity por and, la falta de dishonesty productividad o la deshonestidad and laziness. y la pereza. Christian character and self-government will also produce people who will save and invest. El carácter cristiano y el autogobierno también va a producir personas que ahorrarán e invertirán. It's important for individuals to save money to help build up wealth so we can pass on an inheritance. Necesitamos o es importante para los individuos ahorrar dinero para luego pasarlo a las siguientes generaciones, para heredarlo a las otras generaciones. It's also important to invest in
in your business and the capital with new and better machines so you can be more productive and more efficient. Y también es importante para los nuevos negocios que la gente pueda invertir para comprar nuevas máquinas. And people with Christian character and self-government will also have concern for their posterity. Y la gente con carácter cristiano y autogobierno también se preocuparán por su posteridad. And so a Christian economy will flow from the heart of man outward. Entonces, una economía cristiana va a fluir de lo interno del corazón del hombre. In addition to character and self-government, En adición al carácter y autogobierno, the truth of the gospel also imparts new ideas and creativity. el fruto del cristianismo también traerá nuevas ideas y productividad y creatividad. And these new ideas will enable him to invent new and better tools. Esas nuevas ideas harán que el hombre invente nuevas y mejores herramientas. And tools enable men to be many times more productive. Y las herramientas hacen que el hombre sea muchas más veces productivo. And most of the significant tools and inventions have come from Christian men. Y la mayoría de los grandes inventos de los grandes inventos de herramientas han venido por hombres cristianos. Are from a Christian society. O han venido por una sociedad cristiana. I'm going to tell you when we finish this session about one of the most significant men who invented a tool that made farmers 20 times more productive. Después, más adelante, voy a enseñar sobre un hombre que inventó una herramienta que hizo que los granjeros fueran 20 veces más productivos. And so citizens need Christian character Entonces los ciudadanos necesitan carácter cristiano and a biblical worldview y también una perspectiva bíblica in order for the economy to prosper. para que una economía prospere. A fourth principle, El cuarto principio es, and this probably is the most important. y tal vez este es el más importante, Private property la propiedad privada is a fundamental component of prosperous, advancing economies. es un componente fundamental de la economía próspera y avanzada. The Bible teaches private property rights. La Biblia nos enseña derechos. Teach us what? The Bible teaches that families and individuals have the right to own private property. Entonces la Biblia nos enseña que los individuos y las familias tienen derecho a poseer propiedad. This is a fundamental God-given right. Ese es un derecho fundamental dado por Dios. That we must secure in order to accomplish our mission in the earth. Es uno de los derechos que tenemos que asegurar para poder completar con la misión que Dios nos ha dado en la tierra. Now, here is just a brief biblical argument or basis for private property rights. Este que les voy a dar es un argumento para dar las bases de la propiedad privada. God created all things. Dios creó todas las cosas. All property belongs to him. Toda la propiedad le pertenece. He owns it all. Él es dueño de todo. This is what Psalm 24:1 says. Eso es lo que el Salmo 24 dice. The earth is the Lord's, La tierra es del Señor and all its fullness, y toda su plenitud. the world and those who dwell therein. El mundo y todos los que moran en él. But we also know that the Bible tells us Pero también sabemos que la Biblia nos dice that he has given to man stewardship of his property. que Él ha dado al hombre la mayordomía de su propiedad. Psalm 115:16. Salmo 115:16 The heavens are the heavens of the Lord, dicen los cielos son los cielos del Señor, but the earth he's given to the sons of men. sino y también la tierra que ha dado
ha dado a los hijos de los hombres. Now, both the 8th and the 10th commandments affirm private property rights. Ahora, dos de los 10 mandamientos, el octavo y el 10º, afirman la propiedad privada. The 8th commandment, you shall not steal, El octavo mandamiento dice no robarás. implies we have private property rights. Implica que tenemos derechos a la propiedad privada. Because if we don't own property, nobody can steal anything Porque si from no us. pudiéramos tener propiedad privada, nadie nos podría robar. The 10th commandment, El 10º mandamiento you're not to covet your neighbor's property, dice no codiciarás la propiedad de tus vecinos. implies individual ownership of Implica property. también propiedad individual. Families in ancient Israel were given land that they owned. Las familias en el Israel antiguo se le daba tierra que podían poseer They governed, managed, and owned the property. y ellos gobernaban su propia propiedad. God's law says, you shall not move your neighbor's boundary mark. La ley de Dios decía no muevas, no puedes mover las marcas de la frontera de tu vecino o los límites de la propiedad. You don't move property boundaries. No puedes mover los límites de la propiedad. The Bible teaches that if anybody steals something, La Biblia nos dice que si alguien roba algo, he has to make restitution, tiene que restituir 2, 4, or 5-fold. 2, 3 o 4 veces. We also see in the book of Jeremiah Nosotros también vemos en el libro de Jeremías that he bought a field que él compró un campo and he signed a deed with witnesses after he paid money for it. y él firmó una escritura con testigos. So we see private ownership of property, Entonces vemos propiedad privada, but we also see the free market. pero también vemos el libre comercio. We see that they entered into a contract, an agreement, exchange money El for the land. libre mercado, o sea que ellos podían hacer negocios, firmar diferentes negocios. And they also signed a deed. Y ellos también firmaban contratos. Now, an important aspect of private property rights Y un aspecto importante para el derecho a poseer is having a clear and concise way to transfer property. es tener una clara y concisa manera de transferir propiedad. Where it's recorded so everybody knows who owns it and who it's transferred to. Es una manera que debe ser escrita o guardada de alguna manera que toda la gente pueda saber que eso pasó. You know, Peru has people can own property, En Perú, por ejemplo, la gente puede obtener propiedad, but it's so hard to sell your property to someone and deal with all the paperwork to make it clear that it takes forever to do that. ellos pueden adquirir propiedad, pero es tan difícil hacer toda la papelería para que esto se dé. And so people's rights are stifled by those laws. Entonces la gente realmente está como We se le dificulta todo esto. we see in the parable of the laborers in the vineyard Nosotros vemos en la parábola de los viñadores that the landowner could do whatever he wished with his own things. que el dueño de la tierra puede hacer lo que quiera con su propiedad. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Dice, no es legal, no es lícito para mí hacer lo que yo deseo con mis propias cosas. Now, but some people have said, Algunas personas han dicho, well, didn't the church live in, kind of communistically together in Jerusalem in the first century? ¿alguna vez la iglesia no vivió en un tipo de
comunismo You know, en el comienzo de la iglesia cristiana. trying to justify socialism. Ellos utilizan esto para tratar de justificar el socialismo. But you don't have to read this very deeply Pero ustedes no tienen que leer esto muy profundamente to see that the early church in Jerusalem voluntarily sold their own property. ellos no tienen que leer esto profundamente. Uno no tiene que leer esto profundamente para darse cuenta que ellos vendieron su propiedad de una manera voluntaria. It wasn't forced. No era forzado. Peter affirmed this in the book Acts chapter 5. Pedro afirmó eso en el libro de los Hechos 5:4. He told Ananias and Sapphira, Él les dijo a Ananías y Zafira, while it remained, mientras permaneció, was it not your own? no era de ustedes, no era propiedad de ustedes. And after it was sold, Y después de que fue vendida, was it not in your own control? ese dinero no estaba en control suyo. So the church in Jerusalem voluntarily chose to take their property and to help meet needs. Entonces la gente en Jerusalén voluntariamente decidió dar lo que tenían. And this only took place at the church in Jerusalem. Y esto solamente tomó lugar en la iglesia de No Jerusalén. other place. En ninguna otra parte se produjo esto, pasó esto. Why just there? ¿Por qué pasó ahí? Well, because God knew what was going to take place in 70 AD. In the year 70 AD. Porque Dios sabía lo que iba a pasar en el año 70 después de Cristo. In that year, the Romans attacked Jerusalem En ese año los romanos atacaron Jerusalén and completely wiped out everybody who lived there. y borraron completamente toda la gente que vivía ahí. 1.5 million people were slaughtered. 1,5 millones de personas fueron muertos. And they destroyed all the buildings. Y ellos destruyeron todos los edificios. And property became worthless. Y la propiedad llegó a ser no tenía valor. So it was a smart decision for them to sell their property. Entonces era una decisión inteligente para ellos haber vendido la propiedad. So they could get something out of it before it became worthless. Para haber obtenido algo más después de que eso llegó a no tener nada de valor. The Bible teaches private property rights. Entonces la Biblia nos enseña derechos de propiedad privada. And the Bible teaches that the family is the primary institution to own most of the property. Entonces la familia nos muestra que la familia es la institución para obtener la mayoría de la propiedad. And it needs to own property in order to fulfill its purpose of taking dominion over the earth. Y necesitan obtener propiedad para poder cumplir el mandato de tomar dominio sobre la tierra. Because God created man in his image, male and female. Porque Dios creó al hombre y a la mujer en su imagen. Adam and Eve formed the first family. Y Adán y Eva formaron la primera familia. They with their offspring. They and their children. Y ellos y sus hijos. Were given the commission, take dominion. A ellos se les dio la comisión de tomar dominio. To do that, they must own property and control land. Y para hacer esto, ellos tienen que obtener propiedad y controlar algo de tierra. So owning property gives us power to fulfill our mission. Entonces, obtener propiedad nos da poder para cumplir nuestra misión. To take dominion and extend his kingdom in the earth. De tomar dominio y extender su reino en la tierra. One of my heroes, Noah Webster, uno de mis héroes, Noé Webster, said this concerning property. Dijo esto en cuanto a la propiedad. Let the people have property and they will have power. Permite que el pueblo tenga bienes, propiedad y ellos tendrán poder. A power that will forever be exerted. Un poder que siempre será ejercido to prevent a restriction of the press.
para prevenir la restricción de la prensa and abolition of trial by jury y la abolición del juicio or the abridgment of any other privilege. del juicio por jurado o la reducción de cualquier otro privilegio. We have many God-given rights. Nosotros tenemos muchos derechos dados por Dios. A right to freedom of speech, La libertad de prensa, freedom of the press, la libertad de right to trial by jury, la libertad de expresión, la libertad de alabanza, the right to freedom of worship. la libertad de alabanza. But the most fundamental right Pero el derecho fundamental más importante is the right to own property. es el derecho a obtener Because propiedad. if we own property, Porque si obtenemos we'll propiedad, have power. vamos a tener poder. Power to preserve all of our other rights and Poder liberties. para preservar el resto de los derechos que tenemos, que Now, nos han sido dados. Do you remember this guy? ¿Ustedes recuerdan este hombre? Mr. T. Mr. T, el señor T. I think everybody knows Mr. T from the A-Team. Yo creo que la mayoría conocen a este hombre de los años 80. Now, Mr. T had a golden rule. Mario Baracus tenía su regla de oro. Now, it wasn't like Jesus' golden rule, No era la regla que tenía Jesús, but there is truth in Mr. T's golden rule. pero era una verdad para él. He said, the man with the gold rules. Él decía, el hombre con el oro gobierna. He was saying that if we have property, we have power. Él entendía que el que tuviera propiedad tiene poder. So there's truth in what he says, Entonces es verdad lo que él decía. and we need to do all that we can to preserve that basic fundamental right. Y nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para preservar ese fundamento principal. Property rights are human rights. Los derechos de propiedad y los derechos humanos. One of the most fundamental human rights. Esto es uno de los derechos fundamentales de la humanidad. In fact, the amount of liberty in a nation De hecho, la cantidad de libertad de una nación is directly proportional to the amount of private property rights in the nation. es directamente proporcional a la cantidad de derechos de propiedad privada. Now, look at this map, Ahora, mirando este mapa, which represents International Property Rights Index from 2014. eso nos Year muestra 2014. El índice internacional de derechos de propiedad de 2014. Now, the blue countries Ahora, los países azules have the greatest amounts of property rights. tienen la mayor cantidad de derechos de propiedad. And then as it goes down to the red, they have the least amount. Y mientras va bajando al color rojo, Like- son los que tienen menos derechos de propiedad, Like Venezuela como Venezuela, Bolivia. and then the countries in white, Ahora, los colores en blanco, they didn't have enough information to evaluate. ahí no tenemos suficiente información But para evaluar. a lot of these are Muslim nations, Pero la mayoría de estos países en blanco son musulmanes. and they don't have hardly any property rights at all. Y de ellos realmente no tienen nada de propiedad, All right, derechos now, de propiedad. let's compare this map with property rights Ahora comparemos esto con la propiedad. with this map of nations that are free and not free. En este vemos naciones que son libres y no libres. The freest nations Las naciones libres are those that have most property rights. son las que tienen más derechos de propiedad. And the least free nations Y las menores, los que tienen menor libertad, are those that have the least property rights. y son los que tienen menor derechos de propiedad. Now,
each of the three divine institutions, tres de las instituciones divinas, the family, church, and state, la familia, la iglesia y el Estado, have some authority in the field of economics. tienen algo de autoridad en el campo de la economía. You know, the church can own some property for a building and to fulfill its functions. Por ejemplo, la iglesia tiene el derecho a obtener algo de propiedad para cumplir con su misión. You know, civil governments may need some police force buildings or army El bases. Estado puede requerir algunos edificios donde está la policía o cosas como esas. But the family is the primary agency of the one who is to manage and own most of the property. Pero la familia es la institución divina que tiene la mayor cantidad de autoridad en el campo de la economía. Because they're the primary agency of taking dominion over the earth. Porque ellos son la agencia principal llamada a tener dominio o a poseer el dominio sobre la tierra. Now, the reason that Ahora, civil la razón governments exist para que el gobierno civil exista is to protect our property rights es para proteger nuestros derechos of every sort. de propiedad y recurso. Unfortunately, most governments, instead of protecting property, steal the property. Infortunadamente, muchos de los estados, en lugar de proteger la propiedad, la están robando. Now, the concept of mine comes easily and naturally to individuals. El concepto de propiedad o de mío viene naturalmente de los individuos. One of the first things little kids learn Una de las primeras cosas que los niñitos aprenden is mine. mío. That's mine. Eso es mío. You don't have to teach them that. No tienes que enseñarles eso. It just comes naturally. Eso viene naturalmente. So mine comes easily. O sea, mío viene fácilmente. But the concept of yours doesn't come so easily. Pero el concepto de tuyo, eso no viene muy fácilmente. In fact, it must be taught. De hecho, eso hay que enseñárselo a ellos. And then it's difficult for many people to learn it. Y de hecho, es muy difícil para la mayoría de la gente aprenderlo. And in fact, some never learn it. Y de hecho, hay algunos que nunca lo aprenden. Now, as we said, God has not delegated anything to any one person or any one family or church or business. De hecho, como hemos aprendido, Dios no ha delegado any person. Yeah, He hasn't delegated to everything to any one entity. Dios no ha delegado todas las cosas a una sola entidad. And He especially hasn't delegated it to civil government. Y menos se lo ha delegado al gobierno civil. And civil government certainly hasn't learned the lesson of yours because they think it's all mine. Y de hecho el gobierno civil no ha aprendido la lección de eso es tuyo, porque ellos creen que todo es de ellos. Sinful men Mío. El hombre pecaminoso often think that God has delegated all ownership to the state. el hombre pecaminoso siempre está pensando que Dios le ha delegado toda la autoridad al Estado. This is socialism. Eso se llama Or socialismo statism. o estatismo. Remember we defined that before. Ya lo hemos definido antes. Where statism is the belief the ultimate authority in the earth is man via the state. El estatismo es una creencia donde se piensa que toda la autoridad le pertenece al Estado. This little poster here, Esta socialism, Este póster aquí dice socialismo guaranteeing everyone equal amounts of nothing. garantiza la misma cantidad de nada a todos. You know, socialist leaders come in and say, vote for me and I will give to you. Los líderes socialistas vienen a decirnos, voten por mí y yo les garantizo.
Vote for me and I'll get the wealth that the rich people have and give it to you poor. Yo te voy a garantizar que las pertenencias de los ricos se las voy a dar a los pobres. Vote for me and I will make sure everybody gets a part of all the riches in this country. Voten por mí y yo me voy a encargar de que todos tengan la misma cantidad de riquezas en este país. That's what Chavez promised. Eso fue lo que Chávez prometió. And of course, what it's end up, he's right. Everybody's equal, but it's equal parts of nothing. Y él lo cumplió y era correcto. Ahora todos tienen la misma cantidad de nada. Because the people are starving to death. Porque hoy en día la gente está muriendo de hambre. Are challenged greatly on where they're getting their food. O están teniendo que pelear fuertemente para obtener su comida. There are many forms of statism. Y hay muchas formas de estatismo. Communism, comunismo, socialism, socialismo, marxism, democratic socialism, y socialismo democrático. You know, so you can have democratic forms of socialism that will vote and want to redistribute the wealth. Podemos tener un socialismo democrático, votar para redistribuir las riquezas. But statist governments seek to control or own the property. Los gobernantes estatistas, ellos quieren gobernar nuestra propiedad. They think it's theirs. Ellos creen que es de ellos. But the reason God created them in order to protect our property. Pero realmente la razón por la que Dios creó el Estado era para proteger. But instead of protecting property rights, pero en lugar de proteger la propiedad, they are plundering our property rights. Ellos están malgastando la propiedad. Karl Marx, the founder of communism, Carlos Marx, el fundador del comunismo, said the theory of the communist may be summed up in the single sentence. Él dijo, la teoría del comunista puede resumirse en una sola frase. Abolition of private property. Abolición de la propiedad privada. Some of you may recognize this fellow. Algunos de ustedes pueden reconocer este compañero. This was Hugo Chavez. Hugo Chávez. Now, Chavez got elected in Venezuela by promising to provide for the poor. Chávez fue elegido en Venezuela por la promesa de proveer al pobre. To help churches and help all the people. Y ayudar a toda la gente. 2 years after he was elected to office with these false promises, 2 años después de haber sido elegido con esta falsa promesa, he went on national TV and said, él fue en un discurso nacional en televisión y dijo, "This land is not yours." Esta tierra no es suya. Speaking to the people. Le estaba diciendo a la gente. The land is not private. La tierra no es privada. But the property of the nation. Es propiedad de la nación. And he began to confiscate. Y él empezó a confiscar. Take over businesses. Empezó a tomar negocios. And many other aspects of the life of the nation. Y muchos otros aspectos de la vida de la nación. Like all statists and socialists do. Igual que la mayoría de los estatistas y socialistas hacen. Today the people are suffering because of these policies. Y hoy en día la gente está sufriendo por estas políticas. That are contrary to God's principle of private property. Porque esto va en contra de las ideas de propiedad de Dios. There are many ways that the state controls property. Y hay muchas maneras en que el Estado controla la propiedad. You know, communism is defined technically as government ownership of all property. Comunismo está definido técnicamente como la administración de los bienes de todos. Socialism is defined as government control of property. El socialismo está definido como el gobierno controlando toda la propiedad. Our control of the means of production of goods and services. Las maneras de producción.
But it's really the same thing. Pero en realidad es lo mismo. Maybe a little milder form. Un poquito modificado But tal vez. it's government claiming sovereignty in areas it has no God-given right to. Pero en últimas es el gobierno tomando soberanía de todas las cosas. But pagan governments will seek to control property through unjust taxes. Pero el gobierno aún empieza a controlar la propiedad a través de cobrar impuestos paganos, impuestos no apropiados. Property taxes are unbiblical. Los impuestos de propiedad que empieza a cobrar el gobierno no son bíblicos. They're the claim of government to really own all property. Eso lo que muestra es que el gobierno está clamando o proclamando ser el dueño de la propiedad de todos. Because if you don't pay your property tax, Porque si usted no paga los impuestos a la propiedad, the government will come and confiscate your property entonces el gobierno viene y confisca tu propia propiedad and sell it. y la vende a otro. They'll take their share, Ellos van a tomar, and if any's left over, they'll give it to you. ellos van a tomar tu parte, y si sobra algo de lo que debías, de lo que ya se pagó, entonces te dan un poco a ti. There's no security in property rights when you have property taxes. Y eso no asegura entonces el hecho de que tú puedas obtener propiedad. Inheritance taxes are unbiblical. Los impuestos a la herencia tampoco son bíblicos. They steal the passing on of wealth to the next generations. Ellos están robando lo que los padres están pasando, los bienes que los padres pasan a los hijos, hindering that generation to accomplish their purpose of taking dominion over the earth. Entonces le está quitando a esa nueva generación la capacidad de tomar dominio sobre la tierra. And so graduated income taxes are ways of controlling by the state. What was that? Graduated income taxes are also unbiblical. Impuestos sobre los graduados, eso tampoco es bíblico. And excess regulation of business, El exceso de regulación de los negocios, land use, del uso de la tierra, ideas of sharing the wealth, taking from the productive and giving to the unproductive. Tomando de los productivos y dando a los no productivos. These are all ways that the state tries to control and does control property rights. Son formas de que del Estado tratando de tomar control. But pagan civil governments not only will seek to control your physical property, Los gobiernos civiles paganos no solamente buscan controlar su propiedad but externa, they'll also seek to control your internal property. ellos también quieren controlar tu propiedad Your interna, conscience, tu your conciencia, ideas, tus ideas, your thoughts. tus pensamientos. For example, in the United States in recent years, Por ejemplo, en Estados Unidos en años recientes, there have been Christians who were bakers, who owned a bakery, habían cristianos que tienen cristianos pasteleros who refused to bake a cake for a homosexual wedding. Pasteleros que se han rehusado hacer pasteles para matrimonios homosexuales. And state or local governments have fined them. Y el gobierno local les ha multado a ellos. One lady's fine was like $150,000. Una mujer fue multada con $150,000 because she refused to violate her conscience. porque ella se rehusó a violar su conciencia. And so it's the attempt of pagan leaders to own your conscience. Eso es los líderes paganos tratando de poseer tu conciencia.
Whoever controls the property in a nation controls the present. Entonces, cualquiera que controle la propiedad en una nación controla el presente. And whoever controls the children controls the future. Y quien controla a los niños controla el futuro. And God has given that responsibility primarily to the family. Y esa responsabilidad de educar a los niños se lo ha dado Dios primeramente a la familia, Not to civil government. no al gobierno civil. And so who owns the property? Entonces, ¿quién puede poseer propiedad? Who owns and controls the tools of production? ¿Quién posee y controla las herramientas de producción? Either private ownership Eso puede ser propiedad de los dueños privados or socialistic ownership. o los dueños socialistas. The Bible teaches the vast majority of property is owned by individuals in the family. La Biblia nos enseña que la gran mayoría de propiedad es propiedad de individuos y de la familia. Now, there are many benefits of property rights. Ahora, hay muchos beneficios de los derechos de propiedad. And one is that people will be more productive if they gain property by laboring hard. Y uno es que la gente va a ser más productiva si ellos tienen capacidad de poseer. If I benefit from the fruit of my labor Si yo me beneficio del fruto de mi trabajo and can get property from laboring hard, y puedo obtener propiedad, ganar propiedad Then del fruto de mi trabajo, that's going to motivate me to work, eso me va a motivar a trabajar. to build up property, to give to my children and use for godly purposes. El hecho de que pueda obtener más propiedad para dar a mis hijos, a mi familia, me va a motivar. And so we should, if we reward people for their labor, Si premiamos a la gente por su trabajo, then we gain cooperation entonces of ganamos workers, cooperación de trabajadores, as opposed to using force to make them work like the communists and others would do. supongamos en contradicción al hecho de que, como por ejemplo los comunistas que obligan a la gente a trabajar. So private property rights Entonces los derechos de are propiedad essential son esenciales for a advancing economy. para el avance de la economía. So we'll stop there for the night. Vamos a parar aquí. Tomorrow